están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de CNN Prime. Comenzamos esta semana con muchas informaciones, algunas que generan intolerancia cero, otras también hoy día, por supuesto, en CNN Chile Radio. ¿Por qué? Porque nos ves a través de las pantallas de CNN Chile y también nos escuchas a través de CNN Chile Radio muy pronto con la app, además que te va a ser más fácil escuchar CNN Chile Radio. Así es que no se pierdan aquí, se los vamos a estar contando, por supuesto, y claro, como no, en nuestro sitio web. Va a estar hoy día aquí en el estudio, en momentos más, el ministro de Energía. Todos tienen muchas preguntas que hacerle y se las vamos a realizar aquí en CNN Chile. El ministro Diego Pardo va a estar con nosotros. Así es que vamos de inmediato con los titulares de esta extensa jornada informativa. Nuevo revés para Daniel Jadwe. El alcalde de Recoleta seguirá en prisión preventiva por determinación del tercer juzgado de garantía y va a cumplir 35 días en el anexo Capitán Llaver. Su defensa anunció que va a recurrir a todas las instancias que sean necesarias. Paralelamente, el gobierno entregó una nota de protesta a Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera la liberación del dirigente comunista, criticando el sistema en nuestro país. Escala la polémica entre parlamentarios oficialistas y el gobierno por el allanamiento en Villa Francia. Diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista calificaron el operativo en el comedor comunitario Luisa Toledo como doloroso y llamaron a no generar miedo en las comunidades. La ministra del Interior descartó un montaje y dijo que la acción policial se ajustó a la institucionalidad vigente. En temas internacionales, se diluyen las aspiraciones de la extrema derecha francesa de llegar al Palacio de Gobierno. Ahora Francia avanza en un camino incierto sobre su máximo primer ministro, luego de la victoria de la Alianza de Izquierda, que, pese al triunfo, no tiene los votos suficientes para gobernar en solitario. Y en el deporte, el Team Chile ya tiene a sus dos abanderados para los Juegos Olímpicos. El tenista Nicolás Jarry y la remera Antonia Abraham fueron los escogidos por el Comité Olímpico Chileno para llevar la bandera nacional en la ceremonia inaugural del próximo 26 de julio. Todo esto y muchísimo más, aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que muchas autoridades de la región metropolitana se reunieron en La Vega Central para anunciar una serie de medidas de seguridad que se van a aplicar en el interior y en el exterior del recinto. La iniciativa contempla una inversión superior a los 2.700 millones de pesos y considera, entre otras cosas, la instalación de más cámaras de televigilancia y un nuevo servicio policial para el sector. María Luisa Carrión preparó el informe. Dos personas venían en bicicleta y otros venían en un monopatín. Ya. Y se agarraron a balazo. Me escondí atrás del camión y de ahí después corrí para acá para esconderme atrás de un pale. Y de ahí vino una ráfaga, pero bastante. Bastantes, porque ese día Carabineros recogió más de 20 evidencias balísticas de un tiroteo que finalizó con una persona muerta y un herido. De allí los esfuerzos por fiscalizar y entregar mayor seguridad a La Vega y sus alrededores se han incrementado. No, si tengo mi carnet, solo se ha vencido nomás. ¿Y los demás compañeros tuyos que trabajaban ahí? No sé, señorita, no sé. Este lunes, una veintena de extranjeros en situación irregular o con papeles vencidos fueron conducidos por la PDI tras una intensa fiscalización en el sector. Es más, un local debió cerrar porque ninguno de sus funcionarios estaba al día con su documentación. A esto se suma lo anunciado por varias autoridades, quienes entregaron un plan de reforzamiento que contempla una inversión total de más de 2.700 millones de pesos, más de 2.300 de ellos solo de la gobernación metropolitana, que recuperará calles destruidas, sumará mayor iluminación e incluso contempla cercar algunas plazas. La mitad de los recursos, en tanto, se utilizarán en implementar cámaras de televigilancia en el exterior de uno de los mercados de abastos más importantes del país. Tiene que iniciar toda su ejecución este año. La licitación este año, puede que se demore un poquito la implementación en el caso de las cámaras. Segundo, en materia de las calles y de las plazas, esas son obras que deberían ejecutarse durante este año. Así que la verdad que este no es un proyecto a largo plazo. En el desglose, 170 millones aportará la Municipalidad de Recoleta y poco más de 188 la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Además, el plan de fortalecimiento de seguridad incluye duplicar la capacidad de intervención policial y mejorar la distribución de esos servicios.
a partir de este momento, incrementar muy significativamente la cantidad y la distribución de servicios policiales de carabineros con el propósito de tener un control permanente del territorio de La Vega. Vamos a desarrollar operativos permanentes y sistemáticos con la PDI en materia de control migratorio. No estamos interviniendo y no estamos disminuyendo la oferta policial en diferentes comunas. Muy por el contrario, estamos trabajando con personal de nuestra escuela, suboficiales, con un importante contingente los días sábados y domingos, además de los días de semana que ya los teníamos implementados. Los dirigentes de La Vega por lo pronto descartan implementar medidas restrictivas como las que operan en Lovalledor, donde hay un exhaustivo control en su ingreso. El problema nuestro no es al interior de La Vega, el problema de seguridad está afuera de La Vega, en la periferia. En cambio, Lovalledor, la seguridad, la inseguridad la tienen en el interior. Y por eso descartan replicar alguna de las medidas del mercado mayorista, una decisión que no comparten todos los locatarios e incluso algunos consumidores. Es necesario, porque hay mucha, ya como hemos dicho que la delincuencia lo está ganando acá. Hace falta más carabineros acá todo el tiempo, falta más control en las puertas. Acá hay mucha gente que viene a robar directamente nomás. A mí mismo, por ejemplo, un día pasé a sacar plata al banco y me marcaron a la salida. Y no es una cosa que te tiran así, es una cosa que te tiran de aquí para abajo. ¿Por acá cerca? Aquí en Recoleta. Y yo entré a La Vega. Plan de fortalecimiento e inversión pública en un punto de alta afluencia en la capital. Por La Vega circulan al día, sin contar a otros mercados como el Tirso de Molina o la Pérgola de las Flores, unos 50.000 clientes y trabajan unas 7.000 personas. Y un grupo de delincuentes robó 18 vehículos en reparación desde una automotora en Macul. Esto ocurrió cerca de las 10:15 de la noche cuando un sujeto saltó un muro de la automotora, amedrentó y golpeó al guardia del lugar. El vigilante fue trasladado a un registro asistencial y, recordemos además, obligado a abrir el portón para que ingresaran 2 furgones que en su interior tenían a una decena de otros sujetos, quienes uno a uno sacaron 18 autos desde el recinto y no dejaron ningún rastro. Desde el Ministerio Público investigan la conexión de este suceso con otros robos con la misma forma de operar, mientras la Brigada de Robos Oriente de la PDI está a cargo de investigar este delito. Una camioneta blanca que se apoya en el portón, que me llamó la atención que salió una persona a cual saltó el portón y aproximadamente como 20 para las 11, más o menos aparecieron 2 vehículos aproximadamente ingresando por el otro portón, ¿ya? Y me extrañó la duda que después empezaron a salir uno de vehículos tras otro. Aproximadamente yo conté entre 10 a 15 vehículos más o menos, y se dieron a la fuga en una velocidad pero que no es permitible aquí, en la calle. Bueno, posicionada ahora en segundo lugar de las preferencias en algunas encuestas, según de hecho, por ejemplo, la última encuesta Criteria, la expresidenta Michelle Bachelet figura como carta, de hecho hasta ahora, la más competitiva del oficialismo para disputar el cargo con Evelyn Matei. Sin embargo, su definición aún es incierta y parlamentarios de su sector descartan que una tercera carrera por la moneda sea lo indicado. De hecho, así lo hizo en Tolerancia Cero el senador socialista José Miguel Insulza. El informe es de Colomba Eichholz. Fue en la última edición del programa Tolerancia Cero, donde el ex canciller y actual senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, abordó diversos temas de la contingencia. Uno de ellos es el que ha rondado en los últimos días al oficialismo tras el repunte en las encuestas que ha experimentado la expresidenta Michelle Bachelet. La presidencia de la República es un cargo con demasiado poder como para poder ser repetido muchas veces. Entonces, ¿usted encuentra que no sería positivo un Bachelet 3? Pero si la pregunta es si puede ocurrir, yo creo que sí puede ocurrir. Obvio que puede ocurrir. Usted está diciendo entonces en la práctica que ya con 2 Bachelet O sea, yo creo que no es lo más deseable, desde luego. No es lo más deseable un Bachelet 3. O sea, yo quisiera que hubieran surgido nuevos liderazgos, que los hay,
pero no me pida que empiece a enumerar nombres porque de más de algunos me voy a olvidar. Liderazgos que en los últimos sondeos están por debajo de los eventuales candidatos de oposición. Así lo plantea la más reciente encuesta Criteria, donde la figura de Carolina Toá se ubica con el 6% de las preferencias detrás del líder republicano José Antonio Kast, quien cayó 5 puntos respecto a la medición anterior, ubicándose en el tercer lugar detrás de la exmandataria Bachelet. La gente ha manifestado de que es una posibilidad y nosotros vemos con muy buenos ojos el esfuerzo que se ha hecho en otros países también por construir un frente único de mentes progresistas, mentes que quieren desarrollar a nuestro país con justicia social y ambiental, y ahí el liderazgo de la expresidenta Bachelet tiene mucho que aportar. Un buen valor y un principio de la democracia es la renovación de su figura. No obstante, uno también mira la encuesta y ve cuál es la valoración que se tienen de las personas, pero me parece que hay una encuesta que la da como una muy buena candidata en materia internacional. La presidenta tiene el derecho de ser y de hacer y de tomar sus propias decisiones, así que esperemos que tenga una decisión en concordia. Decisión que pone a la exmandataria en medio de un dilema: competir por la presidencia o perseguir el cargo de secretaria general de la ONU, el que estará disponible a comienzos de 2027 cuando Antonio Guterres deje dicha posición, una que según encuestas informales que se han realizado entre personas del sector, Bachelet estaría muy por encima de las preferencias del resto de las figuras que fueron destacadas. Lo que yo veo es que existe quizá por parte sobre todo de la coalición gobernante, el Frente Amplio y el Partido Comunista, una incapacidad total de renovación de nombres. Que estén apelando a Michelle Bachelet quizás refleja que este es un proyecto que intentó ser refundacional y que es fallido. El oficialismo es libre de determinar la forma a través de la cual va a escoger quién van a ser sus candidatos o sus candidatos. Ahora creo que cuando sale a buscar a la expresidenta Bachelet da cuenta de que efectivamente no tiene mucho elenco y que tiene que ir al pasado y sacar nuevamente a la expresidenta. Especialmente porque hasta la fecha la exmandataria ha sido enfática en su negativa para competir nuevamente por la moneda, aunque apariciones públicas recientes generarían incertidumbre en cuanto a su eventual decisión. Este apoyo que ella está dando, que es absolutamente legítimo a distintos candidatos para las próximas elecciones en octubre, nos demuestra por un lado la falta de liderazgo del presidente Boric en este minuto, porque lo lógico sería que todos los candidatos de izquierda estuvieran pidiendo el auspicio, la fotografía del presidente de la República. Puesto que en el eventual resultado de dicha elección la oposición saldría victoriosa según la última encuesta CADEM. En el sondeo, un 52% de los consultados aseguró que votará por un candidato opositor al gobierno del presidente Gabriel Boric, mientras que un 35% se inclinaría por uno que lo apoye. Con la presencia de representantes de las empresas eléctricas y la ausencia del ministro de Hacienda, se realizó una nueva mesa técnica por el alza en el precio de la luz. Natalia Muñoz nos muestra que quedan todavía hartas dudas de cómo se financiaría este subsidio. Así comienza una sesión de la Mesa Técnica de Energía. Eran varios los presentes, tantos que tuvieron que pedir aclaraciones. Sea público y transparente la integración y quién habla y ahora de quién habla. Soy Camilo Charme y soy el director ejecutivo de Generadoras de Chile. Precisamente que estuvieran diversos representantes de las empresas eléctricas generó molestia en algunos parlamentarios, acusando conflicto de interés en la instancia cuyo objetivo principal es buscar mecanismos de financiamiento para ampliar el subsidio eléctrico. Aparecen, yo creo que el 80% de los que están ahí adentro son representantes de empresas. ¿Por qué tienen que estar acá? Aquí hay conflictos de intereses tremendos, y no solamente ahora, sino que también nos enteramos de la contratación de 2 personas que trabajan para las empresas eléctricas y que asesoraron. Dentro de los 3 pilares para aumentar el subsidio está el aumento temporal del cargo a los mayores consumidores industriales, algo que critica el gremio que agrupa a los llamados clientes libres. Nosotros vemos esa parte con mucha preocupación, porque ya los costos de la electricidad para todos los que son clientes industriales, agroindustriales o de distintos sectores productivos están siendo muy altos, y poner un nuevo impuesto al consumo eléctrico va a dificultar más no solamente la competitividad, sino incluso hasta la descarbonización de ciertos procesos productivos. Nosotros estamos aquí porque nos han invitado, de hecho los senadores incluso nos habían pedido presentar en esta sesión, cosa que al final no se pudo hacer, digamos, por un tema de tiempo. A pesar de la gran representación de empresas, faltó el dueño de la billetera fiscal, al igual que la última reunión de la semana pasada. Y aquí también existe un gran ausente
ausente. Me gustaría que también las críticas vayan de por qué no está el ministro Marcel hoy día presente. Es el tema, yo creo que más álgido en tema de necesidades. Lo pedimos y lo exigimos es que el ministro Marcel estuviera presente para que nos diera cifras exactas, nos diera una respuesta clara. Lamentablemente, una vez más, no asiste. Estamos de nuevo entrampados en el tema del IVA. Y la duda es importante, ya que se calcula que la mayor recaudación asociada al IVA en las cuentas de la luz será lejos la que más aporta al financiamiento del subsidio. Se ha abierto el escenario para que, sabiendo que el IVA tiene que estar, que es un componente mayoritario del nuevo subsidio que se va a diseñar, sea muy potente, con espaldas grandes y mucho mayor de 80 millones de dólares. Eso es lo que se está en este minuto discutiendo. El cálculo que se hace para estimar cuánto es el aumento de la recaudación producto de las mayores tarifas eléctricas es para los consumidores domiciliarios y descontando el efecto que se produce al bajar el consumo de algún otro producto de la canasta. Esa es la lógica del cálculo, la memoria de los números más precisamente. Eso entiendo que se va a llevar a la mesa técnica. Pero como el ministro no estuvo en la mesa, las dudas siguen. Hasta ahora solo hay destinados 120 millones de dólares para el subsidio a 1,5 millones de hogares. Ya han postulado más de 1 millón de personas, convocatoria que se cierra este domingo. Si recibiéramos más de 1.500.000 postulaciones, es, digamos, un problema que vamos a enfrentar en su momento, pero la idea es permitir que todos aquellos que tienen derecho puedan acceder al subsidio. Solo está contemplado el 40% más vulnerable del registro social de hogares, por lo que llegan propuestas para ampliar el subsidio. Que incorpore dentro de los beneficiarios del subsidio eléctrico a todos los adultos mayores independientes de su grado de vulnerabilidad social, es decir, independiente del registro social de hogares. Estimado ministro, en la Comisión de Hacienda haremos todos los esfuerzos posibles para que se incorpore a los adultos mayores, fundamentalmente a aquellas personas que están pensionadas con la PGU. Según la última encuesta CADEM, 7 de cada 10 personas están en desacuerdo con el aumento del precio de la luz por el descongelamiento de las tarifas eléctricas. Mientras el tiempo presiona, ya que parlamentarios buscan que el proyecto para triplicar el subsidio se ingrese a más tardar el 30 de julio. Bueno, y justamente nos acompaña, como habíamos anunciado en vivo y en directo, son las 8:47 minutos, el ministro Diego Pardo. ¿Es Pardo o Pardo? Siempre tengo la duda. Cualquiera de los dos sirve. Ya, pero ¿cuál es lo correcto? Pardo. Pardo, ok. O sea, no era ni nada de lo que decíamos. Ok. Ministro, lo primero, portada en el diario La Segunda, esta alza de junio de 7,2% en las cuentas, dice, en un decreto que pasó colado. La verdad es que igual a muchos nos sorprendió y no teníamos conciencia de aquello. ¿Por qué se debe esta alza y si no se debió haber, de alguna manera, en medio de toda esta discusión, de alguna manera, no digo transparentado, porque transparentado implica un objetivo de ocultar, pero no explicar más? ¿Por qué esa alza? Yo vi la portada y me llamó mucho la atención. Este es un decreto que se publica en el Diario Oficial. Sí. Que viene precedido de un informe técnico definitivo, que viene precedido de un informe técnico preliminar. Ambos son públicos, ambos reciben observaciones ciudadanas y de la industria, y si mal no recuerdo, el mismo día que aparece el decreto publicado en el Diario Oficial, hay una nota en el Diario Financiero explicándolo largamente, una nota, si no me equivoco, de la periodista Karen Peña. Entonces, está bien, digamos. Yo entiendo que los temas en energía son difíciles de entender. Sí. Y no leemos el diario oficial. ¿Cómo? No leemos el diario oficial, por eso le digo, si no faltó una pedagogía. No, pero la nota es del Diario Financiero. El Diario Financiero también, pero digamos que yo mismo, la mayoría de la población... Sí, está bien, pero yo mismo, hace un mes, cuando comparecí a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Energía, detallé región por región, componente por componente, porque la boleta de la luz, sí, la boleta de la luz tiene 3 componentes: generación, distribución y transmisión. A lo que hace referencia la nota del diario La Segunda es distribución, que es el valor agregado de distribución, que fue publicado el 31 de mayo, el decreto. O sea, ¿usted cree que hizo la comunicación que debía hacer desde el Ministerio? O sea, como te insisto, digamos, esto apareció en una nota en un vespertino ese mismo día, en los días siguientes también apareció en otros medios de comunicación. Creo que
a mí me sorprendió el tono de la portada de la segunda. O sea, vamos a otros temas. Ya, usted dice que nadie debió sorprenderse entonces con esta alza. O sea, tengo la impresión de que, o sea, como lo comunicamos oficialmente en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, región por región, componente por componente, a su vez también ha sido publicado por los medios oficiales en distintas entrevistas y esta es la nota que me acuerdo ahora, digamos, pero hay muchas otras notas que lo recogieron Dicho también. eso, recién veíamos esta comisión técnica, se está trabajando y hay varias peticiones, dudas y preguntas. Lo primero, una de las cosas que se plantean en la discusión es si ustedes tenían un subsidio, lo triplican, pero aún así hay peticiones y quiero ver si hay espacio para aquello o no. Porque de hecho cuando presentan el primero y dicen, el ministro Marcel dice, no hay nada más, y después aparece que sí se puede. Entonces, por eso, obviamente que estas dudas y preguntas son súper válidas. Lo primero, ¿es posible que en el subsidio sí puedan postular, que se cambie la idea y puedan postular deudores, gente que no está al día en la cuenta? A ver, eso es una petición que han hecho distintos diputados, yo quiero ser bien claro, la restricción del acceso al subsidio por parte de personas que tengan morosidad, no es para postular, pueden postular, para acceder al beneficio, es que pueden postular y lo que hace el sistema es invitarlos a regularizar su situación, para lo cual, entre otras cosas, las distribuidoras están disponibilizando convenios de pago bastante distintos a los que usualmente se ponen a disposición para regularizar este tipo de situaciones. ¿No se podría cambiar el sistema para que puedan postular, pero además puedan acceder al beneficio? ¿Qué dice el ministro? Sí. Hoy día en la ley, no es la ley de ahora, no es la ley que aprobamos, la ley de estabilización, sino desde el principio, en la habilitación legal que existe en la Ley General de Servicios Eléctricos, exige que las personas estén al día en sus cuentas. Eso es un requisito legalmente legal. No se puede. No se puede cambiar por reglamento algo que dice la ley. ¿Podrían cambiarlo vía ley? Lo que hemos conversado con los parlamentarios que han hecho esta solicitud es incluir una referencia, o sea, eliminar esa frase de la Ley General de Servicios Eléctricos y dejar la determinación a nivel reglamentario para que podamos ir, digamos, estableciendo reglas distintas y ver cuál de ellas cumple mejor la finalidad. Esta efectivamente es una regla bastante estricta. Sí. O sea, lo que está diciendo es que se está explorando cambiar la ley y que queda a nivel reglamentario la posibilidad de estudiar. Pero efectivamente, porque nosotros... si queda a nivel de reglamento, viene la siguiente pregunta. ¿Están dispuestos políticamente a, vía reglamento... ¿Explorar la alternativa? Sí, por cierto. ¿Que incluya a los deudores? Sí, obviamente, porque podemos explorar, qué sé yo, 3 meses de morosidad, distintas poniéndole un rango temporales. Es necesario que exista un rango, pero ese rango no tiene, por cierto, que ser cero, ni tiene que ser, digamos, infinito. Puede ser un rango... Porque puede ser, en el fondo, una invitación de alguna manera a no pagar y tener beneficios igual. No, más bien es que ocurre, digamos, con un subsidio de personas, por ejemplo, que han abandonado el sistema eléctrico y simplemente son una morosidad que sigue dando vueltas en el sistema financiero y la gente, qué sé yo, no sé, tiene una conexión irregular y dejó de recibir el suministro eléctrico. Hay distintas situaciones, por eso es importante tener una regla un poco más flexible. Pero también porque hay un tema de justicia, ¿o no? Porque si no, ¿qué pasa con el que sí pagó? Ok, también hay una consideración al respecto y por eso es importante que exploremos distintas alternativas, pero en la medida que quede a nivel la libertad, a nivel reglamentario, nosotros muy disponibles de explorarlo. Hoy día estuve, de hecho, con la bancada de diputados socialistas, ellos me lo manifestaron, lo habían manifestado antes, entiendo que la bancada del Partido por la Democracia también lo hizo ver. Toda la disposición incorporada en la ley que vamos a... es que eso es algo que se abre, que no se sabía necesariamente que estuviera ya tan avanzado que se pudiera abrir. Pregunta, el ministro Mario Marcel sostuvo que esta idea de congelar las tarifas fue hacerse trampa en solitario. Sí. ¿Usted coincide? Sí, obviamente las dificultades que estamos experimentando producto de la estabilización, de la implementación de la ley de estabilización, hacen que uno vea con ojos críticos las decisiones que se tomaron en otras oportunidades y por lo tanto que sea
necesario repensar este tipo de mecanismos, en general, para todos los servicios básicos, no necesariamente solamente la electricidad. O sea, ahora, ¿usted cree que no sería algo a lo que hubiera que acudir nuevamente? Yo creo que es importante que las experiencias se consideren en conjunto. O sea, también es difícil ponerse en los zapatos de las personas que tomaron esas decisiones en ese momento. Ya, pero usted diría, nunca más, no es una buena idea congelar tarifas que después se van a tener que pagar y con intereses esas deudas. O sea, yo creo que a la luz de lo que estamos viviendo hoy día, uno mira con ojos críticos aquello. Yo creo que... Es que lo que quiero entender es si uno mira con ojos críticos la decisión o si además toma, valga la redundancia, la decisión de a futuro esto no debe hacerse. Yo no tomaría esta decisión, yo no tomaría una decisión de congelamiento si me corresponde esa decisión en el futuro. Pero obviamente a mí también me tocó el proceso de descongelamiento. Entonces yo creo que es importante que estas experiencias se consoliden en una sola, de tal manera que en el momento que vuelva a tenerse esto en consideración, esté tanto lo uno como lo otro sobre la mesa. Ya, pero ya nos dice usted algo también, yo no tomaría esa decisión si me tocara a futuro tomarla, pero hubo un primer congelamiento el 2019 bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera en el contexto de la pandemia, estallido. ¿Usted cree que en ese momento se justificaba? Es que yo creo, por eso te digo, estar en ese momento sin tenerla es muy difícil. Lo que pasa es que es un contexto bien especial, porque por eso, pero es muy difícil. Estallido y pandemia juntos. Sí, está bien. Y después, en el 2022, había un problema. Es que quiero separar las dos situaciones para ver si podemos encontrar diferencia entre uno y otro. Es que yo creo que tratar de establecer una diferencia entre uno y otro, me parece que en ambos casos hay elementos para entender por qué se toman esas decisiones, porque además yo creo que cuando uno no es capaz de ver lo difícil que es un proceso de desescalamiento, puede ser que se haya tendido a subestimar. ¿Usted cree que se subestimó? ¿Y ustedes mismos subestimaron de alguna manera lo que iba a implicar después volver a las tarifas, a la realidad y pagar la deuda? Cuando uno ve los mecanismos que tanto PEC 1, la ley PEC 1, como la ley PEC 2 establecen en su desescalamiento, ambas leyes tenían un proceso de desescalamiento. Y la dificultad, y digamos, ninguno de los dos fue capaz de hacer un proceso de desescalamiento. Entonces, lógicamente, los mecanismos que esas mismas leyes incorporaban para deshacer el congelamiento, razonablemente subestimaron el esfuerzo que suponía. Esta tercera ley, de hecho, que esto es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia, ¿por qué la ley se publica en mayo y ya estamos, digamos, en julio con todo el trabajo reglamentario hecho? Eso es precisamente porque esta ley considera las enseñanzas de los procesos anteriores, pero antes hace de que un proceso de implementación enseñanza, mucho más concentrado en el tiempo. Antes de que vayamos a esa enseñanza, no le voy a preguntar tanto por el 2019 porque usted no era ministro, digamos, otra administración, y es otro gobierno, además, no solo que no era ministro, sino que es otro gobierno. Pero es inevitable que en el 2022, cuando ya no había pandemia, cuando ya no había estallido, uno se pregunta por qué se postergó al 2022, generando además este pasivo adicional de 4.000 millones, porque cuando uno divide las deudas, los cálculos que yo he visto son 2.000 costó el primero, 4.000 el segundo, usted me los puede discutir si usted quiere, pero hay un pasivo importante de miles de millones de dólares que se genera al 2022. Y yo le pregunto derechamente si no hubo también una consideración electoral en que venía un plebiscito. O sea, yo tengo la impresión de que esa es una decisión que tiene más que ver, yo en ese momento tampoco era ministro, pero tengo la impresión de que es una decisión que tiene que ver más bien con que es un periodo de alta inflación en nuestro país. De hecho, es el momento más alto del ciclo inflacionario. A su vez, se había tomado la decisión en el Congreso, digamos, de no prosperar con retiros de pensiones. Se había hecho el cambio desde el IFE sin condiciones al IFE laboral. O sea, había una serie de cambios que tenían que ver con este tipo de política y tiendo a pensar que bajo ese prisma se toma la decisión de hacer la ley PEC 2, que de nuevo la ley PEC 2 yo diría que su mayor dificultad es que subestima lo difícil que era el proceso de desescalamiento. ¿Usted me puede decir, ministro, que en el gobierno del presidente Gabriel Boric no pesó en lo absoluto el que venía
un proceso constitucional y un plebiscito, un proceso eleccionario, y no les pesó en absoluto dentro de las consideraciones? O sea, eso son es una hipótesis que creo que le corresponderá evaluar a los historiadores. Yo lo que puedo... No, pero usted es el ministro, digamos, Sí, y ha bueno, conversado también. con todas las personas que estuvieron A mí, ahí no en me, ese a mí no me consta ninguna consideración de ese tipo. ¿Usted cree que no hubo ninguna consideración de ese O sea, tipo? no me consta que haya habido una consideración de ese tipo. Eso es como no puedo ni confirmarlo ni descartarlo. No, o sea, yo digo lo que, o sea, no sé, cada persona quizá tiene en su foro interno consideraciones distintas, pero las que se pusieron explícitamente, las que constan... Bueno, es que nadie va a ir a decir, oiga, por el plebiscito yo quiero congelar la y tarifa. tampoco escuché a nadie decir algo de esa naturaleza. En ningún tipo de comité ni análisis. A ver, también hay que tener en cuenta el proceso de enorme... ¿En qué cargo estaba usted en ese tiempo? ¿En ninguno? ¿O sí? Sí, estaba de asesor, ¿no? sí, trabajaba ¿En el segundo piso? En presidencia, sí. Algo sabía de lo que se, de lo que se conversaba, por eso, ¿no? Por eso mismo te digo que nunca escuché nada. Avancemos un poquito, tengo algunas dudas de cosas que se han dicho. Bueno. La senadora Luz Evans-Pergues en Tele 13 Radio dijo que hubo un acuerdo inicial entre senadores y usted que incluía 200 millones de dólares en subsidio, 100 de las cuales se ponían como ahora, que lo ponemos por consumo, o sea, los clientes. Y 100, eso no es tan cierto. Bueno, pero estoy haciendo una simplificación para tratar de explicarlo. Y 100 que ponía el Estado. Ahora el Estado está poniendo 20 nomás. Y que el que desechó eso fue el ministro Mario Marcel. ¿Verdad o no? Nosotros consideramos distintas alternativas. Digamos, el modelo inicial efectivamente tenía 100 y 100. Ahora, esos 20... ¿El ministro Marcel lo desechó? No, eso no es cierto. O sea, No es cierto. el trabajo... El gobierno trabaja de manera coordinada, tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Energía. O sea, ¿usted estuvo de acuerdo en bajar de 100 a 20 lo que ponía el Estado? 20 corresponden a el aporte fiscal desde rentas generales. Lo que nosotros tratamos de viabilizar es un aporte adicional que venía de una tasa de impuesto al carbón, que es algo que se discutió también en la comisión. No había disposición de avanzar en ese sentido. Yo espero que ahora, en el nuevo proyecto de ley, sí tengamos la posibilidad de avanzar en ese sentido, teniendo en cuenta que también otras condiciones que se han puesto sobre la mesa, como viabilizar la mayor recaudación producto de IVA, también está disponible, y así ha sido. De hecho, eso fue lo que conversamos el día de hoy en la mesa de trabajo. Ahora, ¿no es incierto que una de las fuentes de financiamiento... Bueno, primero hay una que tiene que ver con los clientes, y algunos, como el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, han dicho esto derechamente es un impuesto. Con el impuesto, esto tiene que ver... cobrarle más a la gente o a clientes, sean personas o... Por eso cuando digo clientes me refiero a personas o empresas o grandes consumidores. Eso es un impuesto. El cargo por servicio público ya está aprobado. El cargo por servicio público forma parte de la ley PEC 2 en su momento. Y en su momento se discutió si esto era o no, digamos, equivalente a un impuesto, y se determinó que no lo era, que era un cargo por servicio público que forma parte de los muchos cargos que tiene el sistema eléctrico. El sistema eléctrico tiene distintos cargos. Cargo MPC, es el que acabamos de establecer, y este es un cargo por servicio público que pagan los grandes clientes. Cada una persona puede tener sus propias ideas, pero esto es algo que se discutió cuando se estableció el cargo. Y se consideró que era uno más de los distintos cargos que tiene el sistema eléctrico. Antes que se nos acabe el tiempo, que se va volando, quiero preguntarle un par de cosas si son posibles o no. La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, que ha tenido unos públicos desencuentros con usted, que dice que le mandó además, de hecho, 2 oficios, usted no se los contestó, que dice que usted no entregó toda la información, pero ella ha dicho además, ha planteado que no le parece solucionar este tema sin que las empresas pongan nada. Las empresas eléctricas se refiere obviamente, no las empresas en genérico. Entonces yo le pregunto, ¿hay alguna posibilidad de que las empresas pongan algo renunciando aparte de la deuda que se contrajo con ellas? O sea, uno de los pilares del proyecto de ley que nosotros anunciamos que se va a presentar es precisamente un impuesto a la generación eléctrica que emite dióxido de carbono. Ese es un impuesto que van a pagar las empresas eléctricas, obviamente, porque son las dueñas de los activos de generación, que son los que generan estas emisiones. Entonces, un pilar sí lo considera, efectivamente sí lo considera. La referencia a lo otro que hizo referencia la presidenta de la Cámara, que es a que una vez que hayamos acordado este proyecto de ley que estamos tratando de
presentarlo a la brevedad posible, se discutan otras alternativas como la renegociación de contratos. Eso es algo que se verá en su momento. Bueno, me acaba de adelantar la pregunta. Lo suponía. Sí, eso es algo... está conectado con lo que le quiero preguntar. No solo la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, sino que también otros han planteado que contratos que están rigiendo, no futuros, futuros también, digamos, que se renegocien porque la energía es muy cara y ellos consideran además que el nivel de ganancia de estas empresas es muy alto. ¿Es posible, es realista, está en los planes del gobierno renegociar contratos vigentes? Yo creo que lo primero que hay que hacer cuando uno plantea una idea es, además de la intuición inicial del titular, avanzar. Porque cuando uno avanza, ve si es posible encontrar o no viabilidad para esas propuestas. Hasta ahora, lo único que tenemos es un titular. No tenemos expectativas de qué significaría eso en la cuenta de las personas. No tenemos vías de implementación. ¿Cómo se materializaría? Ya, lo que pasa es que eso me imagino que algo que políticamente los parlamentarios esperarán que ustedes den algún grado de orientación. Yo lo primero quiero preguntarle, ¿es legal hoy día pedirle a una empresa que renegocie contratos vigentes o podríamos terminar demandados, qué sé yo, en tribunales arbitrales? Hay mecanismos de renegociación contemplados en la ley, pero creo que no satisfacen este tipo de enfoque. Por lo tanto... ¿Por qué? ¿Porque no implicarían una baja en la cuenta o por qué? O sea, nosotros tenemos mecanismos de renegociación actualmente vigentes. De hecho, hay una solicitud de Acciona, otra solicitud de Ibereólica, pero la consecuencia de eso es típicamente aumentar el precio, producto de condiciones que ellos dicen no habían sido previstas al momento de considerar el contrato y que afectan el equilibrio económico. Para bajar las cuentas, ¿habría que legislar otro tipo de renegociación? Bueno, pero esa es una pregunta que yo creo que le corresponde hacer a las personas que están propugnando este tipo de ideas. Ellos son las que... No, pero yo le pregunto a usted, o sea, como no frente a esta propuesta, ¿es legal hoy día? ¿Es legal hoy día? Hoy día la Ley General de Servicios Eléctricos no contempla esta alternativa. Eso es lo que le estaba preguntando. Hoy día no es legal. No, y la posibilidad de hacerlo de manera voluntaria, las mismas generadoras han dicho que no están dispuestas. Lo han hecho en el proceso de que nosotros, en las reuniones que nosotros como institucionalidad llevamos a cabo a través de la Comisión Nacional de Energía, y también lo dijeron durante la tramitación. Ya, me quedan dos preguntas. Si hay otras alternativas de viabilizar una propuesta de este tipo, es importante que las personas que lo propugnan lo presenten. Ustedes como gobierno no están por presentar una iniciativa legal que permita habilitar un cambio legal para poder bajar las cuentas de primero hay que entender de qué se trata este titular, pasar del titular a algo de mayor desarrollo. Te insisto, en los 3 pilares que nosotros estamos presentando, la mayor parte de ellos corresponden a ideas que salieron en la mesa de trabajo, pero ideas que no eran un titular, que tenían un objetivo de recaudación, que tenían un mecanismo de implementación. ¿Tú crees que es más efectista estas propuestas son más efectistas estas otras? Yo no quiero calificarla. Yo lo que esperaría es que las personas que lo propugnan hagan llegar un mayor detalle de qué es lo que espera. Ministro, 2 temas antes que se nos acabe el tiempo. Lo primero, CIPER Chile, en un reportaje del periodista Daniel Mesa, da cuenta de algo que no tiene que ver con ustedes y otra cosa que sí tiene que ver con ustedes, pero es un reportaje bastante contundente y largo. Lo que ahí se dice, entre otras cosas, o lo central para preguntarle a usted, es que dentro del proceso para idear en qué forma hacer lo que usted técnicamente llama desescalamiento, tal vez para explicarlo más fácil, cómo pagar la deuda y subir las tarifas. Y sincerar los precios. Eso, gracias, sincerar los precios. Bueno, que en este proceso de sinceramiento de precios, para establecer un mecanismo, ustedes desde el Ministerio contrataron a 2 personas, Ramón Galás y Andrés Romero, que forman parte de la consultora Valgesta, y no tengo para qué enumerar que han trabajado innumerables veces con las principales eléctricas, empresas eléctricas del país. Entonces, yo le pregunto si ustedes no ven que ahí había un eventual conflicto de interés. La misma presidenta de la Cámara de Diputados lo llamó usted a aclarar el tema y dijo además que ella sí veía eventuales conflictos de interés, porque son gente que trabaja y probablemente va a volver a trabajar para empresas eléctricas, y que está diseñando un mecanismo que se supone que tiene que estar pensado, enfocado en los chilenos y en las chilenas. ¿Por qué no lo hizo el propio ministerio y por qué contratan a una consultora que trabaja con eléctrica? Durante la tramitación del Senado tuvimos un mandato conjunto con la Comisión de Energía y el Ministerio
para contratar un conjunto de consultores que acompañaran el inicio del proceso y con los cuales evaluáramos alternativas. Ellos incluyó a los dos que usted menciona y a Humberto Verdejo, el académico de la USACH. Estos contratos... ¿Sabían los senadores que estas personas habían trabajado y probablemente van a seguir trabajando para Eléctrica? Por supuesto que lo sabían. ¿Y a usted no le parece que hay un conflicto de interés? No, y también déjame aclarar un par de cosas que aparecen en esa nota. Esto no solamente son contratos a los cuales puede tener acceso cualquier persona. El informe en todo caso fue entregado a finales del año pasado, antes de la redacción de la ley por parte del Ejecutivo y su consideración por parte del Poder Legislativo, pero esto fue ampliamente cubierto también por medios de comunicación. Hay notas del Diario Financiero, de La Tercera, del Mercurio, que dan cuenta del trabajo de esta mesa de trabajo prelegislativo. No le digo que haya sido necesariamente oculto, pero yo de nuevo voy al punto de cómo va a ser las personas que piensen y que tengan cero libre de sesgos o que no haya ningún tipo de conflicto de interés si trabajan para las eléctricas y trabajarán y han trabajado. Entonces, en un mecanismo que las va a afectar a las eléctricas, ¿por qué tenemos que confiar en los chilenos y las chilenas que necesariamente lo que piensen va a estar consciente o inconscientemente? ¿Cómo no vamos a pensar que puede haber un conflicto de interés en que ellos diseñen este sistema de normalización de las... Evaluaron propuestas, hicieron un informe, no fueron los únicos. Está bien, no son los únicos, no hacen todo lo que usted quiera, pero poner a que sean parte del proceso de diseño de la normalización de las tarifas a gente que trabaja con las eléctricas, ¿cómo no va a haber un conflicto de interés ahí? ¿Por qué deberíamos pensar que están libres de toda presión, sesgo pro empresa? Porque se puede evaluar el informe en su mérito, el informe está disponible. Pero es súper técnico, pues, ministro. ¿Por qué los chilenos y las chilenas van a agarrar el informe y van a poder decir si en verdad había otra opción mejor? ¿Por qué no buscar a gente que no trabaje para las eléctricas? Esto se discutió extensamente. Ya, pero ahora estamos conversando y yo le estoy preguntando a usted. Se discutió extensamente durante la tramitación legislativa y otro tipo de expertos con otras orientaciones y representando a otros parlamentarios también participaron de esta discusión con total transparencia. Cuando uno articula un acuerdo con distintas visiones políticas, hay que buscar también espacios de consultoría en los cuales también generen ese tipo de complicidad y de confianza. En este ¿Cómo caso, usted dice que era necesaria la complicidad de quienes trabajan con las eléctricas? No. Yo lo que estoy diciendo, cuando uno construye un espacio de confianza en conjunto, en una mesa de trabajo como esta, es necesario contratar expertos que evalúen alternativas. ¿Y no hay expertos que no hayan trabajado en las eléctricas? Contratamos a estos en particular y fue, digamos, la opinión unánime en conjunto con los senadores y con nosotros de contratar a estos expertos que tienen probada experiencia y que no fueron los únicos que fueron contratados en esa oportunidad tampoco. Último tema, quiero preguntarle por Chilquinta. ¿Por qué por Chilquinta? Porque los damnificados de Viña del Mar, el municipio y ellos mismos, acompañados por el municipio, le han pedido al ministerio, por un lado, que lo ayuden con quienes tienen deuda. Están sin casa, lo han pasado pésimo. Pasarlo pésimo suena incluso frívolo. O sea, están en una situación súper dramática en medio del invierno. Entonces, un tema es ver si hay una posibilidad de ayudar a mediar frente a las empresas para que haya condonación de deuda. En un país en que se habla de tantas condonaciones de deudas que parecen bastante menos urgentes que esta, además. Pero además, ¿qué pasa con las denuncias de cobros en casas que ya no existen? El día de hoy, la Superintendencia de Electricidad y Combustible inició una investigación al respecto. A la luz de estas denuncias, nosotros estuvimos, de todas maneras, durante el fin de semana y durante hoy también, a través de nuestra ceremonia, presentes en el Oliver, presentes en los lugares donde estas denuncias fueron hechas para procesarlas, y a partir de hoy, la Superintendencia de Electricidad y Combustible inició una investigación. Mientras esta investigación dure, los cobros se suspenden y si efectivamente hay cobros injustificados, estos se tienen que reversar y vamos a multar y realizar las sanciones que correspondan al caso. Eso es, primero, lo que hay que hacer ahora, entender bien el caso y entender bien de qué se trata. Cobro que no correspondía, cobro que se anula, se devuelve y se multa. Y se multa efectivamente a la empresa si es que han habido cobros injustificados.
De otro modo, si digamos son cobros efectivos y lo que tenemos que buscar es alguna forma de condonación en atención a la condición de estas personas, también lo vamos a buscar. Pero primero hay que revisar el caso a caso y en la particularidad de que haya una infracción a las reglas que rigen el tipo de cobros que hay que hacerse en este tipo de casos, se sancionará como corresponde. Ministro Pardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Chao, que estén bien. Seguimos avanzando y les contamos que el tercer juzgado de garantía mantuvo la prisión preventiva de Daniel Jadwe tras no encontrar antecedentes nuevos de su defensa para revocar la medida decretada por el mismo tribunal el 3 de junio. La defensa anunció que va a apelar a instancias superiores para evitar que el alcalde se vea obligado a dejar su cargo en los próximos días, según lo que dicta la ley. La nota es de Estefanía Bustamante. La última palabra tras extensas horas de audiencia la tenía el tercer juzgado de garantía para terminar o no con la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Este tribunal concluye que las alegaciones que hace alusión la defensa de don Daniel Jadwe no dicen relación con nuevos antecedentes que hagan variar las circunstancias ya establecidas en la audiencia de 3 de junio por este tribunal y que fueran confirmadas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones con fecha 12 de junio del año en curso. Ni un tercer intento le permitió al nuevo abogado revocar la medida decretada hace 35 días por el mismo tribunal, que no encontró nuevos antecedentes para revocar la prisión. Dijo que eran simples análisis interpretativos y que Jadwe era un riesgo para la sociedad. Fueron nuevas interpretaciones respecto de argumentos que ya habían sido planteados tanto en la audiencia del 3 de junio como en la Corte de Apelación el día 12 de junio. En ese entendido, no ha habido nuevos antecedentes que hagan variar las circunstancias que se tuvieron en consideración para el otorgamiento de la prisión preventiva. Nosotros lo más probable es que ejerzamos los recursos que la ley nos franquea, desde la apelación a otros que tenemos en marcha, y no queremos dejar de ejercer ningún recurso en la medida que estamos convencidos que hay una serie de antecedentes nuevos que probablemente, y esperamos, las Cortes Superiores miren de otra manera. Hay poco tiempo, eso sí, para acudir a Cortes Superiores si su abogado busca que el alcalde no se vea obligado a dejar su cargo, porque tras 45 días de ausencia que se cumplen este 17 de julio, el Consejo Municipal será el encargado de definir al alcalde suplente. Cumplió los 45 días, efectivamente el Consejo Municipal debe en los siguientes 10 días convocar a una sesión extraordinaria para determinar quién suple al alcalde. Siempre hay posibilidades, en la medida que esto se mide, digamos, con bastante calma, y entre medio es altamente probable que los recursos que se ejerzan con una persona presa, ustedes saben, tienen preferencia en las Cortes y pudieran verse antes de esa fecha. No pierden la confianza en su defensa, pese a que hasta ahora no se han anotado ningún triunfo en tribunales. Ya la semana pasada el tribunal decidió congelar el patrimonio de Jadwe y en la audiencia de este lunes hubo otra derrota más temprano. Buenos días, Oscar Daniel Jadwe. En un tenso momento se negó de inmediato la petición de Jadwe para postergar la audiencia que ellos mismos solicitaron e inhabilitar a 2 juezas del tribunal. Una decretó la prisión preventiva el 3 de junio pasado y la otra resguardó los bienes del alcalde, impidiéndole celebrar contratos. Y que nosotros estimamos que no estamos en condiciones de revisar hoy en día. Que el tribunal considera que sí están en condiciones, con lo que tengan al día de hoy. Ustedes pidieron una nulidad a última hora, el día sábado. Y el tribunal está atento a lo que ustedes están pidiendo. Por lo tanto, esta juez resolvió desde anoche hasta el día de hoy las resoluciones que se vieron al día de hoy. ¿Por qué? Porque juegan con el tiempo del tribunal. Y mientras el tribunal escuchaba a las partes, a kilómetros de distancia, el presidente de Colombia pedía en sus redes sociales la libertad de Gabriel Jadwe, en referencia al alcalde de Recoleta. La Cancillería chilena confirmó que enviará una nota de protesta tras sus dichos. Nuestro país tiene un Estado de Derecho, tiene separación de poderes y si hay cambios que requiera hacer nuestro sistema político frente al Estado de Derecho, lo determinamos nosotros y no autoridades de otros países. Aunque en nuestro país también hubo debate sobre los efectos que, por ejemplo, podrían tener las críticas de parte del Partido Comunista a la prisión de Jadwe, incluso con diferencias internas desde el propio OPC. Cuando uno está en el gobierno es distinto, pero en lo personal no me gusta cuando se van a hacer expresiones públicas afuera de la Fiscalía. Me parece que es importante que cada institución pueda hacer su trabajo, con calma dentro de un Estado de Derecho. El nivel de expresión que hay ahí no altera la vida de nadie, ni afecta los decibeles de la bulla, ni nada parecido. Entonces, tenemos una expectativa distinta a lo que está pasando ahí, a lo mejor por más o menos conocimiento.
La defensa apelará por las medidas cautelares reales y la prisión preventiva. Piden cambiarla por un arresto nocturno, arraigo o medidas como la fianza para corregir, dicen, una situación innecesaria y desproporcionada antes de que Daniel Jadue pierda su cargo. Tragedia familiar en Puente Alto. Un adolescente de 14 años disparó a su hermano de 8 años. Todo esto en una casa, en un domicilio, en un sector de Bajos de Mena, una de las poblaciones además de más escasos recursos de la comuna. El arma habría sido recogida en la calle por el mayor de los hermanos tras una pelea entre bandas rivales. El informe es de Joaquín Castro. Conmoción e impacto entre los vecinos de Bajos de Mena en Puente Alto. Esto tras la muerte de un niño de 8 años a causa del impacto de bala percutada por su hermano mayor, de 14, al interior de su casa. En el momento del hecho, el niño de 8 años se encontraba junto a sus dos hermanos de 10 y 14 años de edad, siendo este último quien, manipulando un arma de fuego, habría percutado un disparo en contra de la víctima. La tragedia familiar se produjo cuando los menores estaban bajo la supervisión de una tía, ya que sus padres estaban en un velatorio en la comuna de Renca. Según la policía, el mayor de los hermanos recuperó el arma que había sido abandonada minutos antes tras el enfrentamiento entre bandas rivales. Esta arma fue abandonada por otro grupo de sujetos en los cuales se había producido una balacera en la cercanía de este domicilio. Este hecho fue presenciado por el imputado. Él recogió esta arma, se la llevó hacia su domicilio y es en ese contexto que la estaba manipulando es que se habría producido este disparo. La formalización del menor de 14 años será este martes, luego que la detención fuera ajustada a derecho. Una tragedia que golpea a una familia de uno de los sectores más carenciados de Puente Alto y que preocupa al gobierno. Esto, como tantos ejemplos que tenemos permanentemente, nos ratifican la necesidad de fortalecer aún más las capacidades que tenemos de controlar las armas, particularmente las armas que están siendo utilizadas de manera inadecuada o ilegal, y en ese esfuerzo hemos estado como gobierno. Asimismo, se comprometieron a implementar medidas de fiscalización para evitar situaciones como esta. Si hay algo en que quiero poner un esfuerzo muy especial, y créanme, vamos a hacer todo lo posible para que tenga un impacto, es que vamos a profundizar con mucha fuerza en materia de control y fiscalización de armas. Postura del gobierno que no fue bien recibida por la autoridad comunal. Me parecen totalmente irresponsables las declaraciones de la ministra Toá, que recién ahora vengan a decirnos que van a generar una estrategia especial para enfrentar el problema de las armas en la región metropolitana. Esto debió ser prioridad desde el primer minuto de gobierno. A las 11 de la mañana de este martes se llevará a cabo la audiencia de formalización del adolescente, imputado por homicidio e infracción a la ley de armas. Las declaraciones de ayer en CNN Prime de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, generaron muchísimas reacciones. Recordemos que la jefa comunal comentó que ella personalmente hizo entrega a la entonces delegada presidencial Constanza Martínez de una carpeta con información sobre eventuales nexos entre el narcotráfico y autoridades políticas. Dijo que se trataba de una persona, de un sujeto que, entre otros antecedentes que había entregado, no son los únicos, que había de alguna manera vendido municiones a personas vinculadas al narcotráfico y que era alguien que además financiaba campañas políticas. Desde el gobierno encargaron a las autoridades regionales que se coordinaran con la alcaldesa para dar seguimiento a estos antecedentes y realizar las denuncias respectivas en el Ministerio Público si amerita. Precisamente en conversación con CNN Radio Chile, el delegado presidencial Gonzalo Durán aseguró que desconocía esta información y que en el traspaso de su cargo su antecesora no le mencionó detalles sobre estos hechos. Todos los antecedentes que se reciben en la delegación presidencial de inmediato se ponen a disposición de la autoridad competente. ¿Usted conversó con la anterior delegada? Hemos conversado muchísimo, pero ¿Y este tema no sale? Pero al mismo tiempo hemos conversado bien en el contexto de un traspaso muy vertiginoso, y esto en particular no ha sido conversado con un detalle específico. Cuando cualquier antecedente relevante se entrega a la delegación presidencial, este se pone a disposición de la autoridad competente. Y este antecedente específico de esta conversación no la he conversado en detalle con la exdelegada, sin perjuicio de que, insisto,
Cuando tenemos antecedentes, lo que se hace de inmediato es poner a disposición de la autoridad competente. Cuando el narcotráfico permea nuestras instituciones o a ciertos espacios de nuestra institucionalidad, sea a nivel local, regional o nacional, hay que detenerlo de cuajo, ¿no? Y por lo tanto esto es grave. En general las delegaciones presidenciales, y particularmente en el caso de la delegación metropolitana, hay un diálogo permanente con los municipios y esperamos obviamente que en el transcurso de los próximos días se pueda volver a sostener por parte de la delegación con la Municipal y La Pintana. Estas son informaciones que cuando se presentan en instancias formales o informales se procesan en las mesas jurídico-policiales y se ponen como antecedente también en el Ministerio Público. Un par de cosas. En sus primeras declaraciones en CNN Chile Radio, el delegado regional metropolitano sostuvo que no existía esta carpeta. Después dijo, y dijo a la vez que no conocía el caso, como ustedes escucharon. Horas más tarde se rectificó y se dijo que sí existía esta carpeta, que fue entregada efectivamente a la exdelegada presidencial metropolitana. Todo esto en el contexto de declaraciones de la alcaldesa La Pintana, que dijo, entre otras cosas, que la narcopolítica sí existía y que, en ese sentido, ella apoyaba los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Escuchemos. Existe la narcopolítica en Chile, el caso de San Ramón es parte de eso. Hace poco tiempo a la delegada presidencial, Constanza Martínez, ahora exdelegada, le entregué una carpeta con una persona que financiaba a algunos políticos y este personaje ha estado metido vendiendo municiones a gente que es delincuente o que en el fondo trabajaba en un municipio. Eso... Perdón, ¿y a qué tipo de políticos financiaba esta persona? ¿Del mundo municipal, del mundo parlamentario? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que eso es parte de la investigación, yo no quiero profundizar, pero es conocido. Después nos dijo que era de del ámbito municipal el financiamiento, más bien, que no sabía si había a otros ámbitos y que era preferentemente en la región metropolitana, pero que no sabía si había más allá de aquello. Además, la alcaldesa sostuvo que la narcopolítica existía y que lo de San Ramón no era, desde su perspectiva y en su experiencia, un hecho aislado. Atención con eso, y sostuvo que nadie se había comunicado con ella desde la delegación metropolitana, desde que a fines del año pasado había entregado esta información, y también pueden ver en nuestro sitio web que ella también nos dijo que nunca se le dijo que ella tenía que ir a entregarlo al Ministerio Público y que no son solo casos cerrados sobre los que se ha informado en esta carpeta, sino que hay más antecedentes. Recordemos que además hubo un reportaje ayer en la noche al cual hacía referencia también la alcaldesa, un reportaje de Canal 13 que reveló presuntos vínculos, de la concejala de Lo Espejo, Carolina Mena, con grupos que ejercen el narcotráfico. Al respecto, la alcaldesa de esa comuna catalogó de grave la denuncia y llamó a aprobar el levantamiento del secreto bancario y la aplicación de test de drogas a las autoridades locales. Debemos restarle espacio al narcotráfico. Los hechos expuestos ayer sobre la concejala de Demócratas, a mi parecer, son graves y atentan contra el trabajo que se ha llevado adelante desde el municipio. Avanzar en elementos tales como el levantamiento del secreto bancario para perseguir la ruta del dinero es importante, y también que se puedan aplicar test de drogas a alcaldes, alcaldesas y concejales. También que podamos seguir trabajando de forma coordinada, porque lo que no podemos permitir es que la violencia y el miedo se tomen el debate, ni menos las instituciones, y en eso tenemos que estar todos y todas juntas para poder vivir mejor. ¿Y aquí hizo el Partido Demócratas? El Partido Demócratas, tras la emisión de este reportaje de Canal 13, dijo que suspendía la militancia de Carolina Mena y además le restó, o sea, le quitó el apoyo en su reelección como concejala de Lo Espejo. Seguimos avanzando entonces también en otras informaciones para contarles que integrantes del oficialismo, específicamente del Partido Comunista y del Frente Amplio, continúan con las críticas hacia el gobierno por los allanamientos concretados, de hecho, ayer, o sea, no ayer, anteayer, el sábado, en la capital.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseguró que sus cuestionamientos son directamente por el proceso que se realizó en el comedor popular Luisa Toledo, no por los demás. En tanto, el Ejecutivo insistió en que el proceso fue exitoso y que no hay ningún tipo de operación, de complot, ni menos de montaje. Los detalles en el informe de Macarena Román. Con tranquilidad, el presidente del Partido Comunista explicó la crítica que realizó el fin de semana por los allanamientos concretados en 5 comunas del país, en especial de uno en particular. Yo hablé del comedor de Villa Francia, yo no hablé de la Villa Francia, ni menos de los operativos que hicieron en otras comunas. Y luego hay una disquisición política de cómo asociar que la diligencia no sea mal interpretada y no se lea por nadie como una provocación a la población. Provocación que podría surgir a raíz de que el procedimiento se llevó a cabo el 6 de julio. Son las 6 de la mañana, justo cuando vamos a conmemorar a la Luisa. Se trata del mismo día en que se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Luisa Toledo, la madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados en dictadura. Primero quiero decir que es un comedor solidario que lleva el nombre de una víctima de la dictadura cuya historia es brutal. De 4 hijos le asesinaron 3. Un comedor solidario refleja el espíritu de solidaridad, de ayuda, de gente que se organiza para eso. En los allanamientos se incautaron pistolas, escopetas y una subametralladora, entre otras armas. Puntualmente en el comedor popular Luisa Toledo se habría dado con artefactos incendiarios. Lo que nos arroja hasta el momento el procedimiento, lo que sí es categórico es que da cuenta de una situación altamente compleja, en que se identifican lugares que estaban en principio destinados a actividades comunitarias que estaban siendo ocupados para guardar armamento y aparentemente para preparar acciones violentas. Eso es lo que debiera concentrar nuestra atención hoy día. Pero la atención, al menos política, ha estado en las críticas hacia el gobierno por parte de integrantes del propio oficialismo, aunque el procedimiento haya sido mandatado por un organismo autónomo como lo es el Ministerio Público. Si aquí se pretende instalar que hay una operación política desde el gobierno contra una comunidad específica, es no conocer cómo actúa nuestro gobierno. Palabras que todo indica dejaron inconformes a miembros del oficialismo. La diputada Carmen Hertz ha sido parte de quienes oficiaron al gobierno por el allanamiento ocurrido el 6 de julio en Radio Villa Francia y en el comedor popular Luisa Toledo. Nosotros queremos saber el respaldo de estos allanamientos. Este operativo no solamente ha causado una gran inquietud entre los vecinos, sino que también ha planteado serias dudas respecto a los derechos humanos y las garantías básicas que deben regir en cualquier acción policial. Entonces nos parece complejo que haya dos opiniones en el oficialismo o en actores del oficialismo cuando lo que se hizo en la madrugada o la noche del sábado es un operativo como muchos otros que se han hecho. Un operativo que tuvo este lunes las últimas 2 formalizaciones de un total de 14 personas trasladadas. 2 de ellas quedaron con arresto domiciliario, 2 con prisión preventiva y 10 en tránsito, es decir, a la espera de que la Corte de Apelaciones acepte o rechace la petición de la Fiscalía, desde donde se estaba pidiendo la máxima medida cautelar. Se le formalizó a ambos por distintos delitos. En el caso de la mujer se le formalizó por tenencia y posesión tanto de un artefacto explosivo como de explosivos propiamente tales. Y en el caso del hombre se le formalizó por la colocación de un artefacto explosivo en la vía pública. Procedimiento policial que llegó a ser catalogado por el gobierno como exitoso, pero que ha costado más de una polémica en el ámbito político, lo que llegó a reconocer a la propia ministra del Interior en cuanto a su relación con el PC. La jefa de gabinete aseguró que han tenido varias diferencias complejas en el último tiempo. En junio ocurrió algo muy inusual. Bajó el IPC, aunque solo 0,1%. Esto va a provocar que la unidad de fomento también caiga cerca de 40 pesos. Sin embargo, eso va a ser puntual porque se espera que la inflación en julio y agosto suba bastante por el impacto de las tarifas eléctricas, tal como lo explica Orlando Silva.
Es la gran preocupación actual para los hogares, las familias y el mundo político, y según el INE ya se empezó a sentir en los bolsillos, porque el inicio de la normalización de las tarifas eléctricas, congeladas desde 2019, implicó que la electricidad fuera el producto con mayor incidencia al alza en medio de la baja generalizada de los precios que mostró el IPC de junio. En el IPC de junio ya venía incorporado un incremento de tarifas eléctricas que responde al cargo por transmisión y por distribución. Pese a eso, el IPC del mes fue menos 0,1%. Eso lo que nos indica es que hay otros precios en la economía que bajan. Por ejemplo, el mes pasado los productos que tuvieron alzas de precios fueron 56% de los productos de la canasta del IPC. En este mes fue de 40% en el mes de junio. Mes que estuvo marcado fuertemente por el denominado efecto Cyber Day, evento que suele darse en mayo pero que esta vez se trasladó a junio, lo que se reflejó en bajas importantes en las áreas donde suelen concentrarse las ofertas. Estos resultados estuvieron incididos por las ofertas del Cyber Day, que afectaron a divisiones como vestuario y calzado, que cayó 6,1%, transporte aéreo internacional y equipamiento del lugar, que retrocedió 2,2%. En contraste, destacó el alza en la división de alimentos y las tarifas de electricidad. Esto último corresponde al inicio del ajuste esperado en los precios regulados. Ajuste que ya sabemos se seguirá sintiendo los próximos meses, pero el impacto concreto que tendrá en los bolsillos hacia adelante aún está por verse, ya que depende de lo que resulte de la discusión sobre el aumento del subsidio. Aunque el mismo INE ya adelantó que no correspondería incluir estos subsidios en la medición de los futuros IPC una vez que entren en vigor. Esto va a tener un impacto no solamente en términos de cara al consumidor final, sino también en los costos que asumen las empresas, toda vez que la energía eléctrica es un insumo muy importante. Por lo tanto, es esperable que hoy ya, en cierto modo, este proceso de incrementos de tarifas eléctricas que ya estamos viendo se empiece a traspasar paulatinamente a otros precios de la economía. Y aquí hay que considerar también un elemento muy importante, es que tanto el subsidio de las tarifas eléctricas es un tema que aún no está cerrado. Eso obviamente mitigaría parcialmente el incremento, porque recordemos que el IPC mide es el precio del consumidor final. Consumidores que para los próximos meses, además de preocuparse por la cuenta de la luz, también deberán ver con detalle la compra mensual, porque este IPC también registró lo que podría ser los primeros efectos de las lluvias, fuertes alzas en la división alimentos, particularmente las hortalizas, legumbres y tubérculos, además de la lechuga y el tomate. Por si fuera poco, todo indica que tras varias bajas consecutivas, los combustibles volverían a subir a fin de mes. Y esto obedece por una razón, porque el Merco ya, logró suavizar hasta la semana previa la variación de los precios mayoristas. ¿Para qué pasa? Que el precio del petróleo Brent se mantiene hoy en torno a 86, 87 dólares el barril y el tipo de cambio está en torno a 940 pesos por dólar. Por lo tanto, por fundamentales, lo que esperamos es que el precio se mantenga o levemente aumente. Por lo tanto, este rally de caída que vimos en las últimas semanas, en los últimos meses, en cierto modo ya va a terminar y el precio debería tender a estabilizarse. Por lo tanto, esta caída o incidencia negativa que vimos de la gasolina no se repetiría para el mes de julio. O sea que las presiones al alza en los precios seguirán de cara a la segunda parte del año. Si la inflación anualizada se elevó a 4,2% según la serie del INE, la serie referencial que usa el Banco Central para sus decisiones de política monetaria también subió, pero hasta 3,8%. El dato positivo aquí es que la inflación sin volátiles bajó a 3,2% anual, es decir, prácticamente ya en la meta del Banco Central. Esto es importante porque el IPC subyacente lo que trata de mostrar es la tendencia de los precios, más allá de lo que es más volátil de un mes a otro, trata de mostrar la tendencia. Entonces eso nos da una visión más de conjunto de lo que ocurre con el costo de la vida. Y este es uno de los principales indicadores que hace al mercado seguir apostando por un nuevo recorte de la tasa de interés de 25 puntos base a fin de este mes de julio. Otro dato positivo de aquí a un mes es que la UF bajará 37 pesos. A partir de hoy, Las Condes prohibió el uso de celulares en 7 colegios municipales, una medida que comenzó en marzo como marcha blanca y que ahora se hizo efectiva. ¿Qué motivó esta iniciativa? Nos lo cuenta Camila Sumastre. Cerca de 6.500 niños, niñas y adolescentes iniciaron este segundo semestre de forma distinta. Esto debido al Plan Colegio Sin Celulares, medida implementada por el municipio de Las Condes, en la que decidió prohibir el uso de dispositivos móviles en 7 establecimientos de la comuna, incluso en los recreos. El motivo, mejorar el rendimiento y el funcionamiento socioemocional de los alumnos.
Estábamos bastante preocupados porque estábamos viendo un aumento significativo del uso de los celulares, no con fines pedagógicos. Y en eso también estábamos notando que los estudiantes estaban más distraídos, más ansiosos, más agresivos. Hay sin duda numerosos estudios que indican lo dificultoso que se vuelven las redes sociales y el uso del celular en los menores de edad. Colegio Juan Pablo II, Municipal de Las Condes y el Liceo Bicentenario Simón Bolívar son algunos de ellos. La noticia fue bien recibida por parte de los apoderados y cuerpo académico. Menos ansiedad. Es una buena medida para que vuelvan a ser niños, puedan interactuar entre ellos, conocerse, que es súper importante, y relacionarse. De prekinder hasta cuarto básico, los niños no deben traer el celular al colegio. Y en caso de que el apoderado necesite comunicarse con cualquiera de nuestros estudiantes, nosotros tenemos los canales. Y en el caso de los niños de quinto a cuarto medio, ellos pueden traer su celular, pero obviamente tenerlo guardado en su mochila. Desde el Ministerio de Educación señalan que en determinados niveles no es recomendable el uso de celulares, aunque aseguraron que el debate debería centrarse en la regulación y no la prohibición. Puede ser una herramienta muy útil para complementar esfuerzos formativos. Permite el acceso a material audiovisual, permite el uso de herramientas tecnológicas como por ejemplo las calculadoras u otras cosas, que son herramientas que se abusan para apoyar los procesos formativos de los estudiantes. Por lo tanto, el debate sobre el uso de celulares no puede ser se usa o no se usa, se prohíbe y se castiga o no, sino que tiene que ver con cómo lo abordamos desde el punto de vista formativo. Debate abierto en nuestro país mientras surgen antecedentes que relacionan el uso de las pantallas en los cerebros y aprendizaje de los niños. Cuando tú tienes un niño que está jugando a la pelota, su cerebro secreta cantidades normales de dopamina, que es este neurotransmisor del placer, y como el niño lo pasa bien, quiere volver a jugar a la pelota. La dopamina es maravillosa, pero en gotitas. Siempre le explico a los niños así, en cantidades normales. Pero cuando un niño está con un teléfono, no son gotitas, es un megachorro de dopamina. Entonces el niño no quiere soltar su teléfono. Sí afecta de forma negativa el aprendizaje, sobre todo la memoria, y la capacidad de autorregulación en los niños. ¿Por qué eso sucede? Porque tenemos que pensar que los niños estamos con un cerebro que todavía se está formando. Por otro lado, el uso de las pantallas me afecta lugares específicos del cerebro que tienen que ver con la empatía. La interacción con dispositivos móviles podría generar adicción de acuerdo a especialistas, algo que toma relevancia considerando que el 90% de los menores tienen celulares según un estudio Claro BTR. Expertas destacan que los padres deben promover un uso responsable de las tecnologías y que no deben ser empleadas bajo un sistema de castigo-recompensa. Blanco o negro, castigo o recompensa, tampoco nosotros como adultos estamos utilizando bien la educación hacia los medios, ¿no? Que tiene que ser, ojalá, dependiendo de las edades de los niños, por supuesto, un uso que sea más consciente, que sea más crítico, que sea más responsable también. Noruega, Holanda y Finlandia son algunos de los países que se han sumado a la prohibición de celulares en centros educativos, plan que en el caso de Las Condes fue implementado a la espera de que se retome la discusión en la Cámara Baja. Listas entonces, son las 9:43 para revisar junto a Isel Guerra todas las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Uy, qué noticioso está internacional. Por cierto, ha sido una jornada bastante noticiosa y vamos a comenzar, de hecho, en Francia, el día posterior a las elecciones, la segunda vuelta del día de ayer, con la extrema derecha que se aleja del deseo de llegar al Palacio de Matignon. Básicamente, chao. Y aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cuál van a ser las posibles alianzas, coaliciones de gobierno para hacer frente a este resultado que se vio en las urnas el día de ayer? Primero, con una victoria sorpresiva de la izquierda, el nuevo Frente Popular consigue allí la victoria, incluyendo a la extrema izquierda con la Francia Insumisa, con una coalición de gobierno del presidente Emmanuel Macron, que de alguna otra forma hay quienes señalan sobrevive, ¿no? Salvó como el honor, digamos. Claro. Evitó igual está chamuscado, pero su apuesta le resultó al menos en parar a la derecha más radical. Exactamente, la estrategia de Emmanuel Macron ha funcionado en parte, no para él necesariamente, pero sí con el cordón sanitario, que en más de alguna oportunidad se ha aplicado en Francia frente al Frente Republicano, básicamente. Ahora, no deja de ser cierto lo que dice Marine Le Pen. Ella dice, la victoria se ha pospuesto.
porque ellos salen fortalecidos. Sí, es que ya, y eso es un punto bastante importante a considerar aquí cuando uno se pone a revisar los resultados del día de ayer, porque efectivamente aquí Agrupación Nacional consigue 143 escaños, se queda en el tercer lugar, pero ojo, porque si uno se pone a comparar el avance con las elecciones pasadas, por ejemplo, en 2017 consiguieron 8 escaños, en 2022 consiguieron poco más de 80 escaños y ahora básicamente ha doblado. Entonces, claro, hay quienes señalan que es justamente un avance independiente de lo que planteaban aquí los sondeos, las encuestas y recordemos por lo demás las últimas 2 elecciones. Primero las elecciones parlamentarias europeas, donde consiguieron más del 33% de los votos y claro, ¿por qué no decirlo también? La primera vuelta, que también lograron una cifra bastante similar. Ahora, conversaba con Estefanía Lenda, que nos acompañó el otro día en el programa, y con Emmanuel Baroset, que va a estar con nosotros el miércoles, 2 expertas en Francia, en populismos además, y en derechas más radicales, y ellas decían algo que es bien relevante. Un parlamento, no sé si bloqueado es tan justo, pero sí, fragmentado a lo menos, ahí claro, tal vez mejor, ya. Hace que la gente también se hastíe, se aburre. Entonces, si no logran entre el centro y la izquierda dar solución a las personas, bueno, no deja de ser un espacio para esta derecha más radical. Ahí está esperando. Y ojo ahí con la población francesa y una participación del 66% que no se veía desde 1997. Todos los detalles, las posibilidades de conformar un gobierno los vamos a revisar en el informe que preparó Gabriel Palma. Euforia de un lado y tristeza del otro que algunos intentaban disimular. Diversas reacciones para un resultado inesperado, pero que convirtió a la izquierda francesa en la primera mayoría de la nueva legislatura de la Asamblea Nacional tras la segunda vuelta de este domingo. ¡Viva Francia! ¡Viva Francia! Bien hecho, Francia. Abajo, Agrupación Nacional. El pueblo francés respondió. No podíamos dejar que ganara Agrupación Nacional. Esa no es Francia. No era posible. Nuestro país no podía permitir que eso sucediera. La gente despertó. Eso es lo más importante. Y es que en la vereda de la extrema derecha la decepción era evidente. Hace tan solo una semana lograron una ventaja en primera vuelta, repitiendo los resultados de las parlamentarias europeas. Pero de los hasta 300 escaños que algunos les asignaban según las encuestas, solo alcanzaron 143, muy lejos de los 168 que obtuvo el partido de Emmanuel Macron y los 182 que alcanzó el nuevo Frente Popular, la agrupación de izquierda que se quedó con la primera mayoría. Está claro que los acuerdos y pactos electorales entre el señor Mélenchon y el señor Macron nos impidieron obtener la mayoría. Fuimos descalificados en un cierto número de circunscripciones, así que entiendo la frustración de millones de franceses. Y es que el cordón sanitario francés se activó a las horas después de los resultados de la primera vuelta. Unos 200 candidatos de la izquierda y del oficialismo bajaron sus candidaturas para evitar los denominados triangulares, para que así los candidatos que no pertenecieran a Agrupación Nacional pudieran tener más opciones de ganar. La estrategia de Macron funcionó. La extrema derecha ve un nuevo revés. Para algunos analistas, esta vez se trató de un error al momento de interpretar estas elecciones. Hubo un voto en las europeas contra Macron, no a favor de Marine Le Pen. Y pienso que Marine Le Pen estaba segura del triunfo. ¿Por qué? Porque no supo interpretar lo que fue una votación de crítica, una votación de reproche, como las hay muchas en muchas elecciones en el mundo. Realidad opuesta a la que se vive en el nuevo Frente Popular. La coalición de izquierda se coronó como la sorpresiva vencedora de los comicios y sus principales figuras inmediatamente salieron a emplazar a Emmanuel Macron de cara al nombramiento de un nuevo primer ministro. Y es que esa es la gran pregunta: ¿cómo será ese gobierno de coalición? Compartimos un objetivo común, que es lograr que el día de mañana en Matignon haya un gobierno del nuevo Frente Popular para poner en marcha el programa del nuevo Frente Popular. Estamos discutiendo eso y avanzando paso a paso. La cuestión de quién será nuestro candidato es, para mí, bastante secundaria y sería irresponsable convertirla en la cuestión de máxima prioridad.
Encontrar una solución para gobernar este país es una situación política sin precedentes que llevará tiempo. En ese sentido, como ya es tradición, luego de las elecciones legislativas, el primer ministro Gabriel Attal presentó su renuncia, pero no fue aceptada por Emmanuel Macron, quien le pidió que permanezca por el momento para asegurar la estabilidad del país, generando el descontento del Frente Popular. El presidente yo creo que está analizando la posibilidad de aliarse, ¿no?, con la derecha. Es muy arriesgado, es tomar otra vez una apuesta de riesgo, justamente seguir negociando con quizás la derecha para seguir con la misma política. El primer ministro Gabriel Attal puede construir una mayoría sin el reagrupamiento nacional y sin el nuevo Frente Popular, es decir, con algunos diputados socialistas de centro y prácticamente toda la derecha no extrema. Una gran coalición que ya se augura compleja de zanjar. De no lograrlo, la única opción para Macron sería establecer un gobierno técnico como lo ha hecho Italia en algún momento, algo inédito para la institucionalidad francesa, o bien exponerse a un periodo de ingobernabilidad sin la posibilidad de diluir la Asamblea Nacional por un año. Bueno, Mónica, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Han sido jornadas complejas, ya han pasado más de 10 días del debate y los efectos continúan ahora con una nueva información que ha surgido de parte de un medio estadounidense de New York Post, que ha señalado, de New York Times más bien, que ha señalado durante esta jornada que la Casa Blanca fue, o más bien recibió la visita en al menos 8 oportunidades de un neurólogo especialista en Parkinson. Y eso ha levantado las alertas durante esta jornada. Se ha apuntado que este neurólogo llamado Kevin Connard había visitado entre finales del 2023 e inicios de este año en al menos 8 oportunidades la Casa Blanca, y que en una de ellas en enero se reunió con el médico de la Casa Blanca, pero sin embargo con informes que no detallan los motivos de estas visitas. Eso llevaba a que, como ha sido la tónica por lo demás en estos últimos 10 días, Karine Jean-Pierre, quien es la vocera de la Casa Blanca, tuviera que responder justamente a estas preguntas, y con la vocera que ha descartado totalmente que el presidente estadounidense esté siendo sometido a un tratamiento o que esté tomando medicamentos relacionados con esta enfermedad. Lo cierto es que su condición física y mental ha estado bajo un intenso escrutinio tras su participación en el debate en CNN con Donald Trump, y con ese desempeño que tuvo, que ha levantado las alertas y las preocupaciones de los demócratas. Sí, hay también algo que es bien interesante, que es un cuestionamiento muy duro a los medios de comunicación, y que muchas veces lo merecemos, Giselle, no sé cómo lo ves tú, pero por el hecho de, se dice desde los medios de comunicación, salvo Washington Post, que está así comiendo cabritas, sí, porque ellos sí hicieron esa pega, fueron atacados duramente por la Casa Blanca, y los medios dicen, ¿por qué no fueron capaces los periodistas de dar cuenta del estado de salud de Biden? ¿Por qué no fijaron? Y algunos dicen que hay muchas explicaciones, que la Casa Blanca lo tenía oculto, que lo muestra poco, que no hace conferencias, pero eso mismo debería ser una voz de alerta. Y otros sostienen que tiene que ver también con que muchos periodistas sintieron que dar cuenta de esto en profundidad era ayudar a Donald Trump. Claro. Y a eso además tengo que sumar otro antecedente. Al menos la Casa Blanca ha señalado más de alguna oportunidad los exámenes físicos a los que fue sometido recientemente, insistiendo en que estaban en orden. Lo cierto también es que desde la Casa Blanca han apuntado, y en su momento lo hicieron antes del debate, insisto allí también antes de pasar a escuchar la declaración de Karine Jean-Pierre durante esta jornada, que eran justamente algunos medios en particular quienes de alguna u otra forma modificaban las imágenes o las correspondían o las mostraban o publicaban en favor justamente de dejar en evidencia estos episodios, ¿no?, de los que vimos en algún momento al presidente de Estados Unidos. Vamos a revisar justamente esas declaraciones de Karine Jean-Pierre durante esta jornada, descartando, ¿no?, que el presidente estadounidense esté enfrentando un diagnóstico de Parkinson. Si no está en el informe médico, obviamente no es real. No es algo con lo que esté lidiando el presidente. Les puedo decir esto, volviendo un poco al tema del Parkinson, para darles algunas respuestas. ¿El presidente ha recibido tratamiento para el Parkinson? No. ¿Está recibiendo tratamiento para el Parkinson? No, no lo está. ¿Está tomando medicamentos para el Parkinson? No. Así que esas son las cosas sobre las que puedo darles respuestas completas, pero no voy a confirmar la visita de un especialista que haya venido a la Casa Blanca, esto por temas de privacidad. Eso es como sí.
Sí, queda rara, o sea, y la respuesta queda Karine Jean-Pierre. No es sí a que tenga Parkinson, pero sí, sí fue. Exactamente, sí. Y esa es la mayor duda que queda detrás de estas declaraciones que entregaba la vocera, porque básicamente ella dice: no voy a confirmar la presencia del médico en la Casa Blanca por razones y motivos de privacidad de las personas involucradas. Ojo aquí, porque hay que entender detrás de estas declaraciones o esta información que entregaba este medio estadounidense, la visita a la Casa Blanca, pero no necesariamente a Biden. Sí, puede ser también eso. Sí. Exactamente, que es una de las versiones que ha entregado también la Casa Blanca durante esta jornada. Pero el manto de duda ya está. Sigue creciendo, está instalado. Sí. Y está instalado no solo respecto de una noche de debate, y no solo respecto a una candidatura, sino si puede hacer 4 años más de presidencia. Y lo que te decía yo, cuando un periodista se pone a pensar que si informa esto, está beneficiando a Donald Trump, yo no digo no sea cierto, que probablemente, claro, le beneficia, pero da lo mismo, porque el deber nuestro es con la gente, es con la democracia, es con la transparencia, y no fijarnos en qué efecto provoca políticamente. Sí, por cierto, y claro, con un debate instalado ahora en Estados Unidos y con, al menos hasta ahora, Biden, que insiste en que va a mantener la campaña por la reelección. Vamos a finalizar esta revisión internacional en nuestra región para hablar del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y nuevos antecedentes que hay respecto del caso de joyas, otro proceso que está enfrentando el exmandatario brasileño, y ahora con la policía de este país que ha asegurado que el valor de estas joyas y regalos que recibió en su momento Bolsonaro cuando era presidente está evaluado en 1,2 millones de dólares. Y aquí la acusación principal que plantea la policía brasileña es que Bolsonaro se benefició de un esquema ilegal para vender joyas y otros artículos en el extranjero. Incluso se hablan de subastas detrás de la venta de estas joyas, y con varios delitos, ojo, asociación criminal, lavado de dinero y apropiación de bienes públicos, y con ahora la recomendación que ha planteado la policía de imputar a Bolsonaro y otras 11 personas, pero eso va a depender de la fiscalía si es que efectivamente decide presentar formalmente los cargos contra el exmandatario brasileño. O sea, que estos regalos que le hacían, por ejemplo, las señoras, pues los vendían. Claro, exactamente. Y ojo, que este caso se descubrió cuando un funcionario del gobierno de Bolsonaro intentó ingresar estas joyas entregadas por Arabia Saudita, y allí se dieron cuenta que estas joyas estaban siendo ingresadas de manera ilegal. Esto aparentemente para no pagar los impuestos correspondientes detrás de estas joyas. Bueno, aquí se están desentrañando otros antecedentes más, como por ejemplo justamente las razones que estarían detrás de esto. Alguien que decía que iba a combatir con toda la corrupción. Y que por lo demás está inhabilitado para ejercer cargos públicos por 8 años más hasta el 2030. Así que ahí está. Junto a Isel Guerra nos vamos rápidamente a la pausa y al regreso. Don Rodrigo Herrera estará aquí en CNN Prime con todo el deporte. Pausa y regresamos. 10 de la noche con 22 minutos. Antes de despedirnos, una información que es importante, que es relevante, y es que el Senado en la Comisión de Seguridad, todavía falta todo un proceso legislativo, pero en la Comisión de Seguridad aprobó que la unidad de análisis financiero, no el Servicio de Impuesto Interno, la unidad de análisis financiero pueda levantar el secreto bancario sin autorización judicial en algunas hipótesis acotadas respecto de crimen organizado y evidentemente el lavado de activos. Así que eso es un tema súper relevante que los expertos y expertas como la OCDE o la Corte Suprema han dicho que son importantes, relevantes para luchar contra el crimen organizado. Son 2 proyectos de ley. El primero tiene que ver con cumplimiento tributario y en ese tiene que ver con la posibilidad de flexibilizar el levantamiento del secreto bancario por parte del Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, si el contribuyente se niega, entonces se sigue el camino habitual, que es el del juez, y que se demora, ha dicho el exdirector del Servicio de Impuestos Internos en CNN Chile, más de 2 años. A los 3 prescriben los delitos, entonces ahí hay un tema. Pero ese es un proyecto, y este otro tiene que ver con el que crea el subsistema de inteligencia financiera, y en ese que se ha aprobado esta importante información. Con esto cerramos CNN Prime, por supuesto viene CNN Tiempo, y después nos reencontramos con aquí. Pero espérense un poco. CNN Chile Radio, porque nos estamos separando ahora en las transmisiones. Ustedes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, nos escuchan a través de CNN Chile Radio. Y así es que ahí está, las felicitaciones a todo el equipo, 427.000 personas en su primer mes. El equipo además agradece la confianza, todo el equipo de CNN Chile lo agradece. Primer mes entonces, un pequeño aniversario. Y ahí está, ya la tenemos, yo decía al comienzo, la vamos a tener pronto. Bueno, ya está la aplicación en App Store, pueden llegar
Ya vamos a tener para los otros teléfonos, tranquilo, porque preguntan de inmediato. Pero por ahora, en App Store pueden encontrar la aplicación, ponen CNN Chile, aparece de inmediato y así van a tener más fácil todavía la posibilidad de escuchar CNN Chile Radio. Y para los otros para los otros todavía pueden, evidentemente, siempre ponemos este código, este QR que pueden pinchar y acceder de inmediato. Y si no, se meten, como siempre, a la página web, cnnchile.com, van a CNN Radio y listo, nos pueden seguir escuchando y además visitar, porque aparte de la programación de la música está súper buena, están todos los podcasts que ustedes pueden con los distintos conductores de CNN Chile, revisar programas, escuchar los podcasts, así que está buenísimo. Felicitaciones entonces por este primer mes de vida a CNN Chile Radio y a todo el equipo. Somos multiplataformas. Nos vamos entonces ahora sí, se acaba este programa, viene CNN Tiempo y luego, por supuesto, como cada lunes, aquí se debate Snaor Chaguán, Snaor Gaona, por la oposición del oficialismo. Viene la presidenta justamente de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, y además la senadora del PPD, Loreto Carvajal. Así que mucho que debatir, va a estar noticioso, acuérdense. Lunes 8 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.